Gloria a Dios. Iglesia, el título del mensaje de hoy es 22 años. 22 años. Oiga bien. En el PowerPoint hoy vamos a ver solamente dos pasajes. Pero el resto de los pasajes que vamos a ver los vamos a ver en su Biblia. Así que si usted no trajo Biblia, usted tiene un problema, ¿sabe? Pero si usted trajo Biblia, pues usted está preparado. 22 años. Y yo le voy a invitar que usted vaya a su Biblia y busque en Génesis capítulo 46. Génesis 46. Cuando llegue ahí le invitamos que se ponga de pie y se ubica en el verso 2. Para beneficio de los hermanitos más nuevos en el Señor, usted va a ver ahí dos nombres en ese versículo: Israel y Jacob. Son la misma persona, ¿saben? Se llamaba Jacob y Dios le cambió el nombre a Israel porque Jacob es el padre de la nación de Israel. Right. Amen. Verso 2 dice: y habló Dios a Israel en visión de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Oremos. Aleluya. Señor, te alabamos, te bendecimos, Dios, te damos gracias por esta tu palabra. Este es el maná que tú tienes para nosotros el día de hoy. Tu pueblo ha salido de sus hogares. Han venido hasta aquí para recoger el maná que tú tienes para ellos. Permite, mi Dios, que cada uno recoja la porción exacta que tú tienes para ellos. Que no recoja de más, que no recoja de menos, sino la porción exacta, la que va a ser de bendición para su vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Se puede sentar. Esta palabra de Génesis 46 viene cuando José se da a conocer a sus hermanos y envía a buscar a Jacob. Pero antes de llegar a esa palabra, demos marcha atrás al reloj y vayamos 22 años atrás. Vamos a ir 22 años atrás y vamos a ver unas cosas en la palabra del Señor. Vuelvo y le digo, ningún pasaje va a aparecer en el PowerPoint, solamente dos, que yo les digo cuál. Los demás están en su Biblia, así que no se mueva de ahí de Génesis. Génesis capítulo 37. Solamente nos vamos a estar moviendo de capítulos y versículos. Génesis capítulo 37. Mire la primera parte del verso 2. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años. Ahí la Biblia nos da un detalle. 17 años. Oiga bien, porque esto es importante para cuando usted estudia la palabra del Señor.
muchas cosas en la palabra del Señor que no están expresadas abiertamente, pero sí le da ciertos datos que le ayuda a usted a comprender ciertas cosas. En este caso, ¿cómo llegamos a esos 22 años? Vemos en ese pasaje que nos dice que José tenía 17 años. Ahí mismo en el capítulo 37, el verso 28. Esto es cuando José va a ver qué están haciendo sus hermanos. Y sus hermanos que estaban celosos por José, porque José era el favorito de Jacob. Déjenme explicarles rápidamente por qué José era el favorito de Jacob. No debemos hacer favoritismos entre nuestros hijos, ¿saben? No debemos hacer favoritismo entre nuestros hijos. Pero la Biblia, lo que me gusta a mí de la Biblia es que la Biblia no esconde nada, ¿saben? Muchas veces cuando nosotros hacemos la biografía de alguien escondemos unos paños sucios. La Biblia no esconde nada, ¿saben? La Biblia lo pone todo al claro. Y José era el hijo favorito de Jacob. ¿Por qué? Porque cuando José trabajó 7 años para obtener a su esposa, su suegro le dio a la hermana, porque era la mayor. Y José dijo, ¿pero qué es esto? Jacob. Y le dijo, ¿pero qué es esto? Y él le dijo, la mayor se tiene que casar primero y después te casas tú. Se casa la otra. Entonces se casó con la primera y después se casó con su esposa, Rebeca, creo que era que se llamaba, ¿verdad? Corríjame. Raquel, gracias. Gracias. Raquel. Y la primera, que era Lea, le dio hijos, le dio 5 hijos. Pero Raquel era estéril. Y Raquel era la que amaba a Jacob. Como Raquel vio que no le podía dar hijos, le dio su esclava. Y Jacob tuvo hijos de la esclava. Lea, cuando vio que ya no daba luz, le dio la esclava a Jacob. Este hombre estaría atribulado, ¿verdad? Y le dio también hijos. Y luego de 10 hijos, Raquel queda encinta. Y es que nace José. ¿Se da cuenta por qué José era el hijo favorito de Jacob? Porque era el hijo de la mujer que él realmente amaba. Y Jacob le hizo una túnica de colores bien bonita y tenía un especial favor para José. Y los hermanos odiaban a José por eso. Ahora José va a ver qué están haciendo ellos. Y mire lo que dice el verso 28 del capítulo 37. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Miren lo que le hicieron los hermanos. Lo metieron en una cisterna. Cuando pasó una tribu, lo sacaron, se lo vendieron y José salió rumbo a Egipto. Luego José estuvo preso 13 años. Él llega a Egipto, ocurre lo que ocurrió, él es esclavo. Y mire lo que dice Génesis 41. Génesis 41, el verso 46. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Él fue vendido a los 17. Ahora él tiene 30 años. ¿Cuántos años han transcurrido? 13 años. Luego Dios le da la revelación a José, donde van a venir 7 años de abundancia y 7 años de hambre.
Y mire lo que dice Génesis 41, 47. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. O sea, 13 más 7, ¿cuántos años son? 20. Luego pasamos a Génesis 45. Esto es cuando José se da a conocer a sus hermanos. Génesis 45, comenzando en el verso 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre. O sea, cuando José se presentó ante Faraón tenía 30 años. Pasaron los 7 años de hambre, y ahora pasaron los 7 años de abundancia, y ahora pasaron 2 años de hambre. Ahí llegamos a los 22 años. José tenía 39 años, más o menos, y Jacob tenía para ese entonces 130 años. Dios nos quiere enseñar 2 cosas hoy, iglesia. Una, que Dios está en control de todo, ¿saben? Yes. Dios está en control de todo. Hallelujah. Right. Oímos las noticias que todo está fuera de control. Para el hombre todo está fuera de control, pero Dios sigue teniendo el control de todo, ¿saben? Y lo segundo que Dios nos quiere enseñar hoy, iglesia: no hay razón para vivir atado. No hay ninguna razón para que usted y yo vivamos atados, pues Cristo nos hizo libres. Amén. Amen. Ahora bien, vamos a ver el asunto de Dios está en control. Y vamos a mirar a Jacob, el padre de José. Cuando José fue vendido, oiga bien, por sus hermanos, Jacob tenía aproximadamente 108 años de edad. En la revelación que leímos, el verso primero que leímos, donde Dios le dice que descienda a Egipto, que él va a ir con él y que José va a cerrar sus ojos. Jacob tenía aproximadamente 130 años. Eso quiere decir que desde la última vez que Jacob vio a su hijo, habían pasado 22 años. Habían transcurrido 22 años. Iglesia, 22 años Jacob creyendo que su hijo estaba muerto. ¿Usted sabe qué carga es esa? 22 años cargando con ese sufrimiento en su corazón, porque su hijo favorito estaba muerto. $22 años, oiga bien, sin Dios hablar con él. No hay registro en la Biblia que Dios le haya hablado a Jacob en esos 22 años. 22 años sufriendo emocionalmente. 22 años posiblemente preguntándose ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo peor aún, iglesia, 22 años a lo mejor culpándose por la muerte de José. ¿Por qué tuve que enviarlo ahora? ¿Por qué tuve que enviarlo? 22 años.
Y en 22 años Dios no le habló. Surgen unas preguntas ahí, iglesia. ¿Por qué Dios no habrá consolado a Jacob? ¿Por qué Dios permitió que Jacob fuera por todo ese sufrimiento? Porque si usted ha perdido un ser querido cerca suya, usted sabe que es un sufrimiento. Y lo peor, ¿por qué guardó silencio? 22 años. Vamos a ver los 22 años ahora en relación a José. Porque una cosa estaba pasando allá con Jacob, pero otra cosa estaba pasando acá con José. 22 años. ¿Usted se imagina a los 17 años de edad la experiencia desgarradora que tiene que haber sido ver a sus propios hermanos vendiéndolo como esclavo? 17 años. Y allí no había servicios sociales, ¿saben? Usted sabe el daño psicológico que eso le podía haber hecho a José. Él no sabía en manos de quién lo estaban vendiendo. Él no sabía hacia dónde él iba. Él no sabía lo que le esperaba en el futuro. 22 años, iglesia. 22 años sin ver a sus padres. Ser arrebatado de esa manera, sin oportunidad de despedirse. 22 años. 22 años sin saber si lo volvería a ver. 22 años lejos de su tierra, de sus familiares, de sus costumbres, de su idioma. Nosotros aquí teníamos una familia que eran de Bolivia. Y el esposo llevaba 17 años sin ir a Bolivia. Pero por lo menos tenía el teléfono para poder hablar con su madre. José no tenía nada. Nada. Cero. Posiblemente 22 años teniendo pesadillas de esa experiencia. Me vendieron, mis hermanos. Me vendieron, mis hermanos. Y surgen nuevamente preguntas. ¿Por qué permitió Dios que pasara por tan mala experiencia? ¿Por qué Dios permitió que José pasara por tan horrible experiencia? ¿Y por qué por tantos años? 22 años. ¿Y por qué guardó silencio también? Porque si la Biblia nos dice que Dios estaba con José, pero no nos dice que lo hubiese hablado. Ahora sí hay un pasaje en el PowerPoint que quiero que lo pongan. Jeremías capítulo 9, versos 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en sus sabidurías, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová.
Iglesia, Dios quiere que su pueblo lo conozca y que su pueblo lo entienda. That's right. Porque hoy en día se predica un evangelio donde Dios no te va a dejar sufrir. Porque Dios te ama. Y Dios no amaba a Jacob. Y Dios no amaba a José. Yes. Sin embargo, lo dejó pasar 22 años de agonía. Iglesia, porque nosotros muchas veces leemos estas porciones de la Biblia y las leemos rápidamente. Pero si usted se detiene y usted toma el lugar de Jacob como padre, usted llora cuando lee eso. Y si usted toma el lugar de José como hijo, usted llora al leer eso. 22 años Yes. de sufrimiento. Dios lo que quiere es que usted y yo lo entendamos a Él. Y entienda algo, iglesia. Dios va a permitir lo que sea necesario para llevar a cabo su agenda. That's right. That's right. Porque su agenda está por encima de la suya y de la mía. El problema, ¿sabe cuál es? Que nosotros decimos, cuán grande es Él, cuán grande es Él. O decimos, Señor, tú estás en control. Pero cuando viene el momento de demostrar que Dios está en control, That's right. nos quebramos. Nos quebramos. Y no se deje vender ese evangelio que le dice que usted no va a pasar dificultades. Permita al Señor y no pase dificultades. Pero si vienen, entienda que Dios sigue estando en control, iglesia. That's right. Amen. Su comodidad, su seguridad, su bienestar, aún su futuro, la agenda de Dios está por encima de todo eso. Y cuando usted entiende eso, entonces usted es una persona, un hombre y una mujer que Dios puede usar. Que Dios puede usar. Si Dios le hubiese revelado a Jacob dónde estaba su hijo José, Jacob hubiese corrido con los otros That's a right. buscar a José That's right. y hubiese arruinado el plan de Dios. Yes. Y Dios no iba a permitir eso, iglesia. Por eso Dios guardó silencio, aun cuando veía a Jacob sufriendo, aun cuando veía a José sufriendo. Dios guardó silencio. En el caso de José, iglesia, Dios estaba formando el carácter de José. Porque José iba a ser el segundo después de Faraón. Y Dios tenía que formar el carácter de José para que fuera un hombre preparado para todo lo que Dios tenía que hacer. Y en muchos de esos casos, Dios guarda silencio. No te ha dejado, no te ha abandonado. Ahorita el grupo va a cantar una canción. Y una de las estrofas de la canción dice que cuando Dios guarda silencio es porque está trabajando. Así que si tú no oyes a Dios hablar, no permitas que el enemigo te ponga en la cabeza: Dios no me ama porque estoy sufriendo, Dios me abandonó. Dios está trabajando. Déjalo trabajar, déjalo hacer la obra. En el caso de nosotros, iglesia, ¿por qué Dios no interviene con mi matrimonio? ¿Por qué Dios no endereza a ese esposo mío? ¿O por qué Dios no endereza a esa esposa mía? ¿Por qué Dios no abre la puerta que yo le estoy orando que abra?
Iglesia, Dios está en control. Hallelujah. Y Dios lo que quiere es no que tú mires las circunstancias, sino que lo mires a Él. Él va a cambiar las circunstancias en favor tuyo, pero es en su tiempo. Es el tiempo de Dios, que es el tiempo perfecto. José nunca hubiera sido la mano derecha de Faraón si él se hubiese rebelado contra Dios. Pero José era sumiso a Dios y dejó que Dios siguiera obrando. ¿Qué mayor caso, iglesia, que el silencio que Dios guardó en Getsemaní? Su hijo, Silence that he put into su único hijo. Porque usted y yo somos hijos por adopción, ¿saben? Pero el único hijo es Jesús. Y su hijo estaba a punto de enfrentar la violencia mayor, y 4 veces le pidió al Padre: si es posible que esta copa pase de mí, hazlo, pero si no, que no se haga mi voluntad. Y en las 4 veces Dios no le respondió. Dios guardó silencio, iglesia. Si guardó silencio con su hijo, ¿usted cree que no va a guardar silencio con nosotros? En ocasiones Él va a guardar silencio, iglesia. Ese silencio de Dios era necesario para que la redención del hombre le pudiera dar. Mire ahí en el PowerPoint el otro verso que tengo ahí, Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si usted le ha abierto su corazón genuinamente a Dios y ha dejado que el Espíritu Santo entre dentro de usted y lo ha transformado, Dios ha comenzado una obra en usted, ¿sabe? Y Dios la va a llevar a la perfección. Y para lograr eso, le va a permitir a usted que pase por un montón de situaciones que luego, más tarde, usted va a mirar y usted va a decir: ahora entiendo por qué el Señor me permitió pasar por esto y por eso. Es duro, iglesia, no es fácil. Pero el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Fíjense que el verso dice que no se va a detener hasta lograr perfeccionar esa obra. Y lo va a hacer hasta el día de Jesucristo. Usted sabe qué quiere decir eso, ¿verdad? Que una vez usted abrió su corazón a Cristo, Él comenzó una obra en usted. Y esa obra no se va a detener o hasta que Jesús venga o hasta que usted se vaya con Él. Nunca llegaremos a la posición donde ya yo estoy en el nivel que Dios quería que yo estuviese. No. Cuando confesamos eso, lo que estamos diciendo es que nos falta mucho, pero mucho camino por recorrer. Porque Él va a seguir trabajando con nosotros. Ahora, vimos 22 años en la vida de Jacob, 22 años en la vida de José. Vamos a ver ahora en la vida de los hermanos de José. Porque es aquí donde Dios nos quiere también hablar. En primer lugar, Él nos habla a través de lo que ocurrió con José y lo que ocurrió con Jacob, dejándonos saber que Él tiene el control de todo, iglesia. Él tiene el control de tu vida. Y aunque tú veas que todo está negro, todo está oscuro, no hay salida, Él tiene una salida. Él tiene una salida. No arruines lo que Dios está haciendo. Deja que Dios siga trabajando. Tú simplemente glorifica su nombre. Pero vamos a mirar a los hermanos de Jacob, de José. Porque entienda algo, iglesia, no hay razón para que usted y yo vivamos atados. No hay razón.
Sabemos que los hermanos de José cometieron una barbaridad: vender a su hermano menor. ¿Cuántos aquí son hermanos mayores? ¿Usted no es hermana mayor? Hermanos mayores. How many here are Usted, como hermano mayor, tiene la responsabilidad de cuidar a sus hermanos menores. ¿Se acuerda cuando Dios le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Le pidió cuentas por su hermano. Porque el hermano mayor es responsable del hermano menor. Y en este caso, los hermanos mayores de José eran responsables por él. Y fallaron grandemente. En lugar de protegerlo, lo lastimaron física y emocionalmente. Qué triste, ¿verdad? Cuando José se revela a sus hermanos, se da a conocer y les dice: yo soy José, su hermano. No, antes de él revelarse a ellos, si usted ha leído la historia, usted va a ver que José le jugó unas tretitas. Compraron alimentos y José le mandó a poner el dinero otra vez en las alforjas, en las bolsas. Cuando ellos llegan a su casa, se dan cuenta que tienen el dinero y les da temor. Luego vienen otra vez y ahora José pone la copa de él en la bolsa de Benjamín, que era el hermano de padre y madre de José. Y cuando ellos salen, José manda a una guardia a buscarlos. Y cuando abren la alforja y encuentran la copa, se asustan porque son culpables. Y miren Génesis capítulo 42. Iglesia, en este verso que vamos a leer ahora, usted va a tener una imagen más clara de cuál fue la agonía de José cuando lo metieron en la cisterna para venderlo. O sea, prácticamente 13 años antes. Génesis 42, el verso 21, dice: estos son los hermanos de José hablando entre ellos. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. ¿Usted está viendo? José le estaba rogando con angustia, pero ellos no lo escucharon. Y ahora viene esta situación en la vida de ellos 13 años después, y ellos dicen: esto nos está viniendo por culpa de nosotros, porque hicimos algo malo contra nuestro hermano. Había una conciencia de culpabilidad en estos hombres. Y 13 no, habían pasado 22. Porque 13 fueron los años de José de esclavo, 7 los de la abundancia y 2 los de hambre. 22 años habían transcurrido y ahora estos hombres están dejando ver la carga que hay en su corazón por 22 años, iglesia. Por 22 años estos hombres están viendo a su padre sufrir la muerte de su hijo. Por 22 años. 22 años con una conciencia de culpabilidad. Yo no sé quién aquí esté cargando con una conciencia de culpabilidad. Pero 22 años son muchos años, ¿sabes? Y Dios no quiere que tú cargues con eso.
Mira ahora el encuentro cuando José se revela a sus hermanos. Génesis 45:5. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Iglesia, solamente un hombre o una mujer madura en el Señor puede perdonar esos 22 años de angustia. Esos 22 años donde José pasó sin ver a sus padres. Esos 22 años donde él no sabía lo que iba a pasar con su vida. Ahora tiene delante de él los causantes de eso. Pero porque José era un hombre maduro y entendía que Dios es el que está en control, That's right. le puede decir: Amen. ustedes no me enviaron acá, Hallelujah. fue Dios el que me envió acá. Ustedes fueron el medio, pero el propósito fue de Dios. Iglesia, el medio es una cosa, el propósito es otra. That's right. Y muchas veces nosotros miramos el medio en lugar de mirar el propósito. That's right. Muchas veces miramos la actitud o la acción de la persona en lugar de mirar quién está controlando a esa persona. That's right. Y peleamos contra la persona que vemos en lugar de pelear con la que no ve, contra la que no vemos, que es Satanás. Por eso solamente lo ve el cristiano que es maduro. El cristiano que es maduro. Sigamos leyendo ahí en el capítulo 45, el verso 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Cuando usted cree realmente que Dios tiene control de su vida, no importa lo que pase, usted le va a dar gloria a Dios. Amen. No Amen. importa. ¿Por qué no sale esta situación y se resuelve ya? Dios te dice: espera, espera. Se va a resolver, pero se va a resolver de una forma grande, de una forma gloriosa, si sabes esperar. Si sabes esperar. Mire ahora el verso 15 de ahí del 45. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y después sus hermanos. Y después hablaron con él. Y después sus hermanos hablaron con él. Amén. Amen. 22 años en amargura. 22 años en sufrimiento. Y ahora él puede abrazar y besar a sus hermanos. That's right. Usted sabe que hay hermanos carnales que llevan tiempo sin hablarse. Llevan tiempo sin hablarse, sin hablarse. Y a veces por una estupidez. Sin darse cuenta que está atado. Y Dios quiere que usted sea libre. Dios quiere que usted sea libre. Y en el verso 24 del mismo 45 dice: despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y él les dijo: no riñáis en el camino. El menor ahora aconsejando al mayor. Porque me imagino yo que ellos irían por ahí peleando. Y José le dijo: no peleen. No peleen. Dios permitió todo esto para beneficio tanto de ustedes como mío. No peleen. No peleen. Aleluya. Ahora, oiga bien, José le extendió el perdón a los hermanos. Con ese abrazo que le dio, con ese beso que le dio, con esas palabras que le dio, le extendió el perdón a sus hermanos. ¿Sabe cuál es otro problema? Que hacemos algo a alguien, ese alguien nos perdona, pero nosotros no podemos perdonar a nosotros mismos. That's right. Y usted se queda igualmente atado. Y Dios quiere liberarle. Mire lo que vaya Génesis 47.
Vaya a Génesis 47. ¿Se acuerda la promesa que leímos al principio? Que Dios le dijo a Jacob: desciende a Egipto, yo voy contigo, yo te voy a bendecir, y José va a cerrar tus ojos. Yo a veces me pongo en el lugar de Jacob y digo: Señor, en todo este tiempo tú sabes dónde estaba José y no me dijiste. Mire lo que dice el verso 28 del capítulo 47. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Para ese tiempo José tenía 56 años. Ahora han pasado de esos 22 años, ahora han pasado 17 más. ¿Cuánto es eso? 22 más 17. ¿Cuánto? 39. 39 años. Ahora han pasado 39 años. Jacob muere. Mire lo que dice Génesis capítulo 50, comenzando en el verso 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte. Mentira, en ningún lado hay registro de eso, pero ellos se están cuidando, diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Yo imagino que José les habrá dicho: 17 años atrás ya yo los perdoné. Pero ellos 17 años seguían cargando con la atadura. That's right. Seguían cargando con la conciencia, seguían cargando con el peso, seguían cargando con el temor. Y José lloró. Mire ahí en el capítulo 50, el verso 19. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Voy a invitar al grupo de adoración que pase al frente.